Podemos sentarnos, hermanos, gracias. Gracias a Dios por esta tarde que nos permite darnos cita una vez más para poder continuar con el estudio que venimos estudiando los días miércoles. Ya dimos cumplimiento algunas semanas atrás. La primera carta de Reyes, estamos en segunda carta de Reyes y vamos a continuar con el capítulo 6, con el cual iniciamos la semana pasada. Sí, y vamos a iniciar, voy a hacer una pequeña oración para poder dar inicio a este estudio. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias inmensas por tu gran amor y bendición que pones en la vida de tus hijos. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder deleitarnos a través de la meditación y el estudio de tu palabra. Permite, como lo oraba mi hermano, que nuestros corazones puedan estar receptivos, alertas. Permite que podamos, mi Señor, tener la sabiduría, mi Señor, para poder abrir nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder entender tu bendita palabra, y no solamente con el fin de escucharla, sino de poder ponerla por obra. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar y vamos a entrar en contexto, hermanos. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en segunda carta de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 5. Segunda carta de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 5, y vamos a leer un poquito. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva en la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Amén. Ahora, hermanos, en este capítulo vemos a Naamán. Este capítulo ya lo dejamos un par de miércoles atrás, ¿sí? En este capítulo vemos a Naamán, general del ejército de Siria, que era un hombre, dice la escritura, grande, valeroso y de alta estima para el rey, ¿sí? Pero dice que era leproso y menciona que vino Eliseo para poder ser sanado. ¿Por qué? Por la sugerencia de una sierva hebrea que había sido llevada cautiva con los sirios y que servía como criada de la esposa de Naamán. Ahora sabemos cómo termina esta historia, ¿sí? Y sabemos que Dios se ha de manifestar en la vida de Naamán, obviamente por la obediencia de Naamán al ir y sumergirse al río Jordán, ¿sí? Ustedes ya recuerdan esa historia. Ahora, este contexto, hermanos, es de vital importancia para poder traerlo a colación a nuestro estudio del día de hoy. Sobre todo porque en nuestro estudio del día de hoy menciona a los sirios, ¿sí? Menciona a los sirios y se están involucrando de nuevo con el ministerio de Eliseo, ¿sí? Vamos a empezar en el capítulo 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Ahora, hermanos, acabamos de leer el capítulo 5 y es importante ver lo que acabamos de leer cuando Eliseo, obviamente por la misericordia de Dios, dio sanidad a Naamán, que era un general del ejército y que era obviamente un general valeroso y que era de alta estima para el rey de Siria, ¿sí? Y estamos viendo aquí, hermanos, ingratitud del rey de Siria. Y si nosotros nos vamos todavía más atrás, vamos a volver otra vez a ver a los sirios y recuerdan ir a pedir misericordia a Acab, ¿sí?
y esta le fue concedida. Ahora vamos un poquito más atrás, Primera de Reyes, capítulo 20, verso 31. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 31, dice: entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en vuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Están hablando aquí de Ben-Hadad, el rey de Siria. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Vamos al verso 34, dice: y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Y vemos dos historias en las cuales está involucrado Siria con Israel, y en ambas historias estamos viendo la misericordia mostrada al pueblo sirio por el Dios. Aunque los sirios fueron y mencionaron a Ben-Hadad, hemos escuchado que hay reyes clementes. Esto igual lo mencionamos en estudios pasados. Hermanos, el verdadero clemente en Israel es Dios, ¿sí? Pero obviamente el lenguaje de los sirios, ellos no entendían realmente lo que estaba ocurriendo. Ellos no entendían realmente que la misericordia venía por parte de Dios. Ellos únicamente centraron su mirada en el rey, pero aún así el mismo resultado podemos observar. Ellos recibieron misericordia. Ahora, este evento que acabamos de leer en el capítulo 5 de la segunda carta de Reyes, obviamente es un evento más reciente, ¿sí? En donde Naamán había sido sanado milagrosamente por Dios, obviamente utilizando Eliseo. Y había regresado a Siria como un hombre nuevo. Y tenemos, hermanos, que recordar que el rey de Siria sabía perfectamente la condición que tenía Naamán. Lo acabamos de leer. Y él sabía perfectamente que Eliseo había ayudado a Naamán, porque Naamán regresó como un hombre diferente, ¿sí? Y es más, Naamán le fue a pedir permiso al rey de Siria para poder ir a Israel a recibir la ayuda. Y dice la escritura en segunda carta 5:5, dice que él de puño y letra escribió una carta y se la envió al rey de Israel, diciéndole: recibe a mi siervo y ayúdalo. Recibe a mi siervo y ayúdalo. El rey de Siria está teniendo conocimiento de que Israel, el Dios de Israel, había mostrado misericordia a uno de sus siervos. Ahora, ¿qué observamos? Este acontecimiento que nosotros acabamos de observar, hermanos, le tuvo que haber cambiado la perspectiva al rey sirio sobre el Dios de Israel. Desafortunadamente, la impresión de este rey fue pasajera, si es que hubo una impresión, ¿sí? ¿Y por qué fue pasajera? Porque el verso 8 presenta al rey de Siria preparándose para poder atacar estratégicamente a Israel. O sea, después de haber recibido la ayuda a su siervo, después de haber recibido la ayuda a él mismo, ¿sí? Por Dios, a través de Acab, él sigue empecinado en atacar a Israel. Ahora, esto no es más que de lo mismo, ¿sí? En un sentido de personas, hermanos, que han gustado la misericordia de Dios, que han gustado el perdón de Dios, que han sido partícipes de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, y aún están dispuestas en ir en contra de Él y ser indiferentes hacia Él. Ahora, hay varios grados en los que un hombre puede endurecer su corazón, varios grados. Y este rey de Siria, hermanos, se le puede comparar desafortunadamente como una de las formas más severas de terquedad a las que una persona puede llegar en su corazón. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 7, verso 11 y 12. Zacarías 7, 11 y 12. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Verso 12. Y pusieron su corazón como
diamante. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Está más por decirles, hermanos, que los diamantes son unos de los materiales más duros que existen. Y el adjetivo que está ocupando aquí la escritura, obviamente es bastante certero, pero duro para poder referirse a la condición del corazón de los hombres. Se está refiriendo al corazón de los hombres. ¿Y quién es el responsable de este tipo de verdad, de estado? Las personas. Ellos han decidido, dice, ellos fueron los que endurecieron sus corazones como diamantes. Se han permitido a sí mismo a través del rechazo persistente de la palabra, de la resistencia a la palabra de Dios, a la misericordia de Dios, han resistido hasta el punto de que era impenetrable su corazón, de que era impenetrable su corazón. Ahora, no podemos subestimar cómo el corazón de un hombre o una mujer puede volverse tan rígido e insensible a las cosas de Dios. Realmente eso ocurre, a pesar de lo que el Señor había hecho por ellos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Una y otra vez lo hemos visto por todo el libro de los Reyes. Una y otra vez lo hemos visto después de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos siguen empecinados en rechazar la palabra. Empecinados. ¿Sí? Ellos están rechazando continuamente, están negando a Dios continuamente. Pero a pesar de todo esto, hermanos, Dios continúa avanzando. A pesar de todo esto, Dios continúa avanzando y continúa siendo fiel y misericordioso con su pueblo. Sigue mostrando misericordia. ¿Y saben por qué? Porque aún existen hombres obedientes, hombres que están dispuestos a escucharlo, hombres que están dispuestos a verlos, a poder obedecer, a poder ponerse en sintonía, ¿sí?, a la brecha. Y podemos verlo aquí con Eliseo. Y podemos ver aquí una fuerte conexión de Eliseo. Y esa conexión es sobrenatural, hermanos. Eliseo no envió ningún espía. Eliseo no envió ningún espía. Él estaba en su morada y estaba recibiendo de Dios toda la información que el enemigo estaba tramando, toda la información que el enemigo estaba haciendo, cada movimiento que el rey de Siria estaba haciendo. ¿Para qué? Para ir y decírselo al rey de Israel. Veamos, verso 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Wow. Podemos ver aquí el rey de Israel, hermanos, no necesitó indagar absolutamente nada. No necesitó indagar lo que sus enemigos estaban haciendo. Dios le estaba enviando la información a Eliseo. Es más, como si le estuviera mandando un WhatsApp diciendo: mira lo que están haciendo tus enemigos. Mira lo que están tramando tus enemigos. No necesitó enviar nada. Únicamente con la comunión que tenía Eliseo, el varón de Dios, con Dios, permitió esta sobrenaturalidad. Dios estaba hablando, estaba dando la información a Eliseo. Y por eso es que el rey de Israel estaba evadiendo a los sirios una y otra vez. ¿Por qué? Por consejo de Eliseo. Hermanos, la protección de Dios hacia su pueblo estaba manifestándose en todo su esplendor a través de la vida de Eliseo. Todo su esplendor. Y esto nos revela la gran misericordia de Dios hacia Israel. Hacia Israel. No era por el rey. Porque si recuerdan quién era el rey de Israel en este momento, ¿quién es el rey? ¿Recuerdan? La condición, hermanos, de la nación de Israel era una gran apostasía. Estaban espiritualmente enfermos. El liderazgo que no estaba ayudando en lo más mínimo. Este rey era Joram. Segunda de Reyes, capítulo 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Dios estaba enviando misericordia por el pueblo de Israel, porque sabemos perfectamente quién era Joram.
¿sí? Es cierto, no fue tan malo como sus padres, dice la Escritura, pero era una persona intransigente. Él adoraba ídolos como Jeroboam, ¿sí? Y Dios no abandonó completamente a su pueblo, hermanos, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos viendo aquí. Dios estaba dispuesto a ofrecer guía, advertencias a través de Eliseo. Él estaba extendiendo una invitación firme aún para que el pueblo pudiera reconciliarse con Dios una y otra vez. Y lo más sorprendente de esta historia, es que Joram, ese rey intransigente, Joram, ese rey que continuó con la apostasía, con la idolatría, ese mismo rey ahora estaba haciendo lo correcto, ahora estaba obedeciendo la voz de Dios a través de la vida del profeta Eliseo. Las advertencias que Eliseo les estaba dando al rey de Israel, y en todas ellas el rey de Israel, Joram, estaba confiando en Eliseo. Volvamos a leer el versículo 9, dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, ¿qué? Una y otra vez con el fin de cuidarse. Estaba confiando en la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros queremos el favor y la protección de Dios, debemos de ser obedientes. Un solo acto de desobediencia puede poner en amenaza nuestra vida. El rey de Israel fue obediente una y otra vez. Él sabía, dice, con el fin de cuidarse, él sabía que con una sola vez que él rechazara la obediencia, estaba su vida en peligro. No podemos permitirnos nosotros coquetear con la desobediencia en nuestra vida. No podemos permitir eso. No podemos caer en temporadas de obediencia, ¿sí? Vamos a obedecer 364 días y el último día vamos a tomarnos unas vacaciones porque ya es cansado, ¿sí? Y podemos vivir ese día de manera deliberada, como si no conociéramos a Dios. No podemos nosotros hacer eso. Joram esta vez nos está dando una lección que cómo debe hacerse eso. Joram esta vez lo hizo bien, ¿sí? Cada vez que Eliseo le advertía, él obedecía. Cada vez que Eliseo daba una palabra, él obedecía. Y hermanos, nosotros estamos llamados a ese mismo estándar de dependencia y de obediencia a Dios. Estamos llamados a tener ese mismo estándar. En cada lugar, con cualquier persona, en cualquier momento, nosotros tenemos que confiar y obedecer la palabra de Dios. El rey de Israel, hermanos, en su insensatez estaba obedeciendo, y mientras él obedeciera, se estaba encontrando a salvo, y no es diferente para nosotros. Repito, no es diferente para nosotros. Y así lo hizo, dice, una y otra vez, con el fin de cuidarse, con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, llamando a sus siervos, les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Wow. Sorprendente cómo es que Dios permite revelar toda la estrategia del enemigo cuando uno está alineado a su voluntad y a su obediencia, en comunión con Él. No necesitamos, como tal, ir a indagar. Esa es la confianza que hay en el Dios en quien creemos. Y hermanos, el fracaso continuo de acechanza contra Israel respecto al rey de Siria le llevó a pensar, a imaginar que había espías entre ellos, que había espías israelitas entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo: necesito que me declaren quién de vosotros es del rey de Israel. No puede ser que todo lo que yo haga, ellos lo sepan. No puedo creer. Y luego dice, es sorprendente aquí lo que viene, dice: entonces uno de los siervos dijo:
No, señor mío, uno de los siervos. Un sirviente más, una vez más, lo hizo de nuevo. Un sirviente ahora vuelve a aparecer, ¿sí? Y vamos a recordar un poco, Segunda de Reyes 3, 11, 12, dice, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él, ¿sí? ¿Recuerdan? Cuando el rey fue a llevar a los 3 reyes por el desierto y él dijo, no, aquí vamos a morir y Dios nos trajo aquí para morir, ¿sí? Y Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y dice, ¿uno de qué? De los siervos del rey. Uno de los siervos del rey. Y acudieron. Segunda de Reyes 5, 2, 3. Es lo que acabamos de leer. Y de Siria, habiendo salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual que servía a la mujer de Naamán. Un siervo. Un siervo iba a revelar que tenían que ir con Dios. Y ahora en esta historia, un siervo está revelando que Eliseo es quien está saboteando su plan. Un siervo. Esto nos revela algo, hermanos. Esto nos revela que el ser humilde en lo natural, pero rico en lo espiritual, es una gran bendición. Tenemos que estar conectados realmente con Dios para que pueda ocurrir esto. Porque esto no es una verdad absoluta, no es de que todos los que son siervos van a tener esta revelación, no. Tienen que estar conectados con Dios. Tienen realmente que creer en el Dios. Y esta humildad está revelando que no necesita una persona ser rica en lo natural para poder recibir de Dios. Al contrario, esto es una comparación de los ricos en lo natural, pero tienen una deficiencia espiritual. ¿Por qué? Porque dependen más de su riqueza. Dependen más. El rey de Siria descubrió que era Eliseo quien estaba saboteando los planes, quien estaba revelando los planes al rey de Israel. Por tanto, dice, envió a todo su ejército para buscar a Eliseo. Verso 13 dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Verso 14, entonces envió al rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿A dónde vinieron? A Dotán. Recuerdan que en un estudio pasado mencionamos un lugar que se llamaba Balsaliza y era importante que nosotros, cuando veamos nombres, lugares en la Escritura, es una revelación, es por algo que Dios está colocándolo ahí, para poder recordar, para poder alinear, ligar la información que nosotros estamos viendo en el pasaje, ¿sí? Y lo importante es no dejar pasar por alto lo que Dios revela en su palabra, hermanos. Es que ahora tenemos un pueblo que se llama Dotán, un lugar que se llama Dotán, que es donde fueron, ¿sí? Donde fue Eliseo y su siervo. Y si nosotros vamos a la escritura en Génesis 37, 17, vamos a encontrar Dotán ahí. Vamos a encontrar Dotán. Génesis 37, 17. Y nos vamos a encontrar que fue en Dotán donde José probó la maldad de sus hermanos. Amén. Ese lugar fue donde José iba a probar la maldad de sus hermanos a través de la envidia que le tenían, ¿sí? Ya conocemos la historia, lo vendieron. Ahí mismo en Dotán fue donde este José se encontró en dificultades. ¿Y ahora qué creen? Tenemos a Eliseo en dificultades. Ahora tenemos a Eliseo en dificultades. Ambas, ¿sí? Para poder ahora nosotros observar cómo Dios trae otra vez a recuerdo el lugar para poder manifestar realmente su gloria. Porque también este lugar ahora iba a ser donde Dios iba a librar a Eliseo.
Iba a librar Eliseo. Verso 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía, el varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dos hombres en un lugar donde anteriormente se había observado también una dificultad con un siervo igual. Los hombres, ¿sí? Desde luego el siervo, hermanos, no puede ser Giezi. Ya sabemos qué le aconteció a Giezi, ¿no? Giezi fue quitado del reino. Aquí era un joven que estaba sirviendo a Eliseo. La escritura no da información de su nombre, pero este varón creemos que era uno de los estudiantes del seminario, ¿sí?, de profetas que había. Estos dos hombres estaban rodeados y obvio venían por Eliseo, pero el siervo estaba expuesto al estar con él. Los dos estaban en peligro, pero hay una diferencia importante que tenemos nosotros que poder separar, y es una diferencia muy importante, ¿sí? Estos dos hombres estaban en el mismo lugar, ¿sí? Estaban expuestos los dos, pero ambos, cada uno de ellos tenía perspectivas completamente diferentes. Ellos recibieron la misma sorpresa, tenían la misma dificultad, pero tenían dos puntos de vista completamente diferentes. Y obviamente eso que hace que interpreten la situación de manera diferente. Y eso no es diferente hoy en nuestras vidas, ¿sí? Hay personas que asisten a las iglesias, que asisten a la misma iglesia, reciben los mismos estudios, tienen las mismas tentaciones, pero algunos van a estar cayendo en esas atracciones y otros van a estar superando esas mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque tienen dos entendimientos diferentes de lo que ocurre en el reino de Dios. Dos hombres mirando lo mismo, pero con dos conclusiones diferentes. Con dos conclusiones diferentes. Un hombre que al despertarse vio esa gran cantidad de gente que los estaba rodeando. Y prácticamente él se creía muerto y derrotado. El siervo se creía muerto y derrotado. Y Eliseo, que vio lo mismo, él mostró serenidad, tranquilidad, a tal grado de poder decirle a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros de los que están con ellos. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Eliseo conoce y vive confiado en su Dios, porque su pensamiento está conectado realmente con lo que Dios está haciendo en su vida. Si nosotros vamos a Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y termina el verso, porque en ti ha confiado. Y esa paz es inexplicable ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona, hermanos, porque esta paz tiene un precio, ¿sí?, cuyo pensamiento en ti persevera. Eliseo estaba en una realidad completamente diferente a la del siervo. Una realidad completamente diferente a la del siervo, ¿sí? Él no se sentía ni en lo más mínimo derrotado. Él no se sentía en lo más mínimo abrumado. Él no se sentía en lo más mínimo temeroso. Pero el siervo sí. Eliseo estaba experimentando, repito, una realidad completamente diferente, y esa realidad estaba sumergida, colocada en la paz que estaba superando el entendimiento de cualquier persona. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este siervo estaba en otra realidad. Y eso está bien, porque estaba aprendiendo, estaba creciendo y tuvo al maestro adecuado, tenía al maestro adecuado. Hermanos, lo que creemos determinará cómo nos comportamos. Lo que creemos va a determinar cómo nos vamos a comportar.
Eliseo estaba creyendo fielmente quién era su Dios y el comportamiento que él tenía en ese momento ante esta adversidad, ante este problema, obviamente no lo inmutó. En ningún momento él se desesperó, él vivió confiado porque sabía quién era su Dios. Pero el otro varón se turbó y el comportamiento de él obviamente fue abrumador. Y nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar nuestra mente y nuestro corazón con las verdades de quién es Dios. Y es lo que está pasando aquí. No se trata únicamente de calendarizar mi asistencia a la iglesia. No se trata únicamente de poner marcatexto a mi Biblia, sino de experimentar la persona de Dios a través de la meditación de su palabra. ¿Sí? Hermanos, nuestra relación con Dios se va a manifestar con la relación que tenemos con su palabra y no con la cantidad de años que tengamos en una iglesia. No con la cantidad de años que tengamos en una iglesia. Se va a manifestar con la relación que tengamos con su palabra y con lo marcada que tengamos nuestra vida por la palabra y no lo marcada que tengamos nuestra Biblia. Es lo que está pasando aquí con Eliseo. Porque solo así nosotros vamos a poder mirar a Dios a través del lente adecuado. Solamente así nosotros vamos a poder mirar y saber quién es Él. ¿Y quién soy yo en Él? ¿Quién fue Eliseo en Él? Eliseo le estaba enseñando a este siervo lo que está pasando aquí. Eliseo estaba mostrándole a este varón, a este siervo, a este estudiante, cómo debería comportarse ante cualquier dificultad. Y todavía viene una cátedra aún más, aún mayor. Le dijo, no tengas miedo, porque mayor son los que están con nosotros que con ellos. Mayor es el que está en nosotros con ellos. ¿Sí? Y viene una cátedra aún mayor. Verso 17 dice, lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Wow. Hermanos, la postura de un líder genuino es el amor a sus hermanos, y también esto nos está mostrando que hay crecimientos que se van a dar cuando nosotros oramos por las personas. Aquí está pasando, oró Eliseo, dice, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Eliseo pudo evadir al siervo, lo pudo evadir, pero no lo hizo. Él le compartió el nivel en el que estaba, y esto nos da otra revelación. Un amigo te sube de nivel. Él estaba subiendo de nivel en conocimiento de Dios. Él estaba diciendo, no solamente le dijo, no tengas miedo. Él oró por él. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Y el siervo vio. Este Eliseo realmente está mostrando características de un verdadero hombre de Dios. No solamente es para él. No solamente es para él. Y esto muchas veces lo hemos escuchado. Bueno, yo lo he escuchado del mal o el complejo de Elías, ¿no? Que él se creía que él era el único que quedaba. Eliseo no, él está ayudando a otra persona para que él pueda estar en el mismo nivel que él. Recordemos a Giezi, y eso todavía enmarca y todavía refuerza la idea de que Giezi iba a ser el encargado de suplir a Eliseo. Pero el comportamiento vil que tuvo Giezi, el comportamiento equivocado que tuvo Giezi, obviamente lo hizo que Dios lo quitara de ahí. Y eso siempre hace Dios. Al siervo inútil lo quita, aunque le haya dado algo, lo quita. Y aquí otra vez aparece un siervo, y este siervo está recibiendo revelación de Eliseo, está recibiendo bendición de Dios a través de cómo debe de ser un siervo de Dios. Ahora notemos que cuando Jehová abrió los ojos del criado, miró, y el monte, dice, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del monte. ¿De dónde estaban? Alrededor de Eliseo, no del monte, alrededor de Eliseo.
Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, amén, y los rescata. Salmo 125:2, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Esto es lo que Eliseo estaba experimentando y viviendo y dando al siervo. La seguridad de quién realmente era su Dios. La seguridad de quién realmente era su Dios. Un siervo verdadero de Dios no tiene nada de qué temer. Dios acampa alrededor de los que le temen. Verso 18. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. 19 dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es este la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. En el verso anterior nosotros estamos viendo que Eliseo oró porque los ojos del siervo se abrieran, ¿no? Dijo, Jehová, Dios, abre los ojos del siervo y que vea. Y ahora está orando por lo contrario. Ahora está orando para que estos enemigos tengan ceguera, ¿sí? Ahora está orando para que los ojos de todo este ejército sirio puedan ser cegados. Y obviamente tenemos que tener bastante mesura en esto, hermanos. Y no sobrepasar la voluntad de Dios. Porque es verdad, aquí hay una enseñanza. Nuestra oración puede abrir los ojos. Y nuestra oración también puede cerrar los ojos de los enemigos. Pero no debemos olvidarnos que siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Es importantísimo, ¿sí? Aquí Eliseo estaba haciendo casi un juego de palabras, dale vista, quítala, dale vista, y porque otra vez va a volver a decirle, a orar para que puedan recobrar la vista, ¿no? Pero obviamente aquí Eliseo está mostrando nuevamente, sigue mostrando nuevamente que Dios está con él, que él es un verdadero siervo de Dios. Verso 20, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban de en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo, Eliseo, los mataré, padre mío. Verso 22, y él respondió, no los mates, matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vieron bandas armadas en Siria, la tierra de Israel. Joram sigue mostrando sabiduría. Ese rey malo, ese hijo de Acab, intransigente, sigue mostrando sabiduría. Llama a Eliseo, Padre mío. Es un sentido de honra para el profeta de Dios. Y ahora Eliseo está orando aquí porque cese la ceguera temporal. Ahora está orando para que estas personas puedan recobrar la vista. Hermanos, el milagro va más allá de únicamente que visiblemente, ¿sí?, o materialmente ellos puedan ver o recobrar la vista físicamente. Ellos están abriendo sus ojos a la misericordia y a la compasión de Dios, al Dios de Eliseo, al Dios verdadero. Ellos no únicamente están recobrando de nuevo la vista, ellos están recobrando la vista, pero están abriendo sus ojos a la misericordia de Dios. Porque cuando los sirios se dieron cuenta de que Eliseo y el rey de Israel estaban a su alrededor, ahora le cambió. ¿Vieron cómo es Dios? Ahora cambió de nuevo la perspectiva. Ellos primero estaban rodeando a Eliseo y ahora ellos están rodeados por Samaria. ¡Wow! Y cuando estaba yo leyendo esto, yo quise transportarme y dije, ¿qué estuvieran pensando estas personas? Nos van a calcinar, nos van a quemar vivos, o ¿qué harán con nosotros? El pensamiento de ellos, obviamente, no podemos imaginar que ellos estaban pensando que le iban a tener misericordia.
Y cuando los sirios se dieron cuenta de que Eliseo y el rey de Israel respondieron con un banquete en lugar de la muerte, me imagino que ellos estaban todavía más desconcertados. Ellos, ¿recuerdan cuando fueron a capturar a Elías al Monte Carmelo? Enviados por Ocosías, el rey de Israel. Dios respondió con un fuego consumidor. Y aquí, en lugar de encontrar pelea, encontraron un festín, hermanos. Un banquete. Eliseo está respondiendo de acuerdo a lo que dice Proverbios 25-21. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Hermanos, si realmente queremos dejar huella imborrable en nuestros enemigos, debemos de ser bondadosos. Yo sé que esto es muy difícil y requiere ayuda del Espíritu Santo. Incluso considerar solamente en pensarlo. Pero esto nos lleva a pensar en las personas que muchas veces nos han dañado y debemos planificar una forma de responderles con amor. De responderles con amor. Porque ¿qué hay detrás de este milagro? Ellos se rebelaron contra Dios. Y Dios, ¿cómo está respondiendo? Los está llevando a un banquete. Les está mostrando misericordia, les está mostrando perdón, les está mostrando gracia. Y hoy Cristo nos lleva al pie de la cruz y nos invita a reconciliarnos con el Padre. Y hermanos, cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios dada por medio de Jesucristo, nosotros deberíamos tener la misma reacción que estos hombres, pero de manera seria. Nos deberíamos alejar para siempre del pecado. Estos hombres se alejaron, dice el final del verso 23, se alejaron. Dice, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor. Y dice que, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Otra versión dice, se alejaron. Y otra versión obviamente es que dice, se alejaron. Cuadra más, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que van a volver a levantarse contra Israel. Pero es, desafortunadamente, Ben-Hadad va a volver a desafiar y a sitiar Samaria. Pero nosotros realmente tenemos que recordar que si nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, dada por Jesucristo, repito, nosotros teníamos derecho a la muerte. Nosotros teníamos derecho a la muerte. No teníamos en ningún momento la oportunidad de poder ser salvos. Y Jesucristo nos dio esto por gracia, por misericordia. Y cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, hermanos, nosotros deberíamos de tener, repito, esta reacción de estos hombres, pero de manera seria, porque ellos se alejaron solamente por un tiempo, después volvieron a atacar. Nosotros no, deberíamos alejarnos completamente del pecado, no volver ahí, porque cuando hemos experimentado la misericordia de Dios, tenemos que ser una persona diferente. Tenemos que ser personas diferentes. No podemos volver a las cosas que una vez nos posicionaron para experimentar el juicio de Dios. No podemos. Si nosotros hemos renunciado a ello, si nosotros nos hemos arrepentido a ello, nosotros tenemos que caminar diferente. Y caminamos diferentes porque nosotros hemos probado su perdón. Estas personas momentáneamente nos están enseñando cómo debemos, no momentáneamente, nosotros tenemos que hacerlo perpetuamente. Y esto es una enseñanza que ojalá que los que hemos experimentado, repito, la gracia de Dios a través del perdón de nuestros pecados, nunca regresemos de donde Dios nos sacó. No regresemos. Que siempre recordemos la bondad que se nos extendió cuando éramos enemigos de Dios. Que siempre recordemos una y otra vez la condición que teníamos y que no regresemos ahí. Dios está mostrando su misericordia con estos sirios. Estos debieron ser consumidos, asesinados. Pero este Eliseo está mostrando un carácter parecido al de Cristo para con nosotros. No teníamos derecho. Él nos sentó en la mesa por su gracia nada más.
Dice, coman y beban y vuelvan. Coman y beban y vuelvan. Y termino repitiendo esto, hermanos. No debemos de regresar al lugar donde Dios nos sacó. Tenemos que en nuestro corazón recordar la bondad que se nos extendió. Y hermanos, esto únicamente va a pasar si nosotros estamos expuestos a su bendita palabra. Únicamente va a pasar ahí. Si nosotros nos olvidamos de su palabra, nosotros no va a encontrar ninguna raíz, ninguna tierra fértil para que pueda crecer realmente, que nuestra conciencia obviamente recuerde la gratitud, ¿sí? Porque la gratitud es la memoria del corazón. Si nosotros realmente entendemos lo que hemos pasado, no volveremos ahí. Y Dios nos permite que esta tarde podamos escuchar este tipo de enseñanza y podamos recordar que realmente esta gracia que igual, esta misericordia, esta bondad que se les extendió a estos sirios, de igual forma se nos extendió a nosotros. Pero que también de nosotros depende que si nosotros vamos a volver a regresar a ese lugar donde no deberíamos de volver. Nunca. Oremos. Te damos gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu gran misericordia mostrada para con nosotros. Te pedimos, mi Señor, que puedas llevarnos todos los días, mi Dios, a reconocer, mi Señor, que dependemos de ti. Todos los días, mi Dios, a recordar, mi Señor, esa bondad que nos extendiste por medio de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por cada uno de nosotros y que nos hizo partícipes de la reconciliación contigo. Permite que podamos ser hombres sabios, mi Señor, que recordemos una y otra vez, que cada vez que por algún momento querramos coquetear, querramos, mi Señor, regresar atrás, que tu Espíritu Santo nos estorbe y que nuestra consistencia en escudriñar tu palabra pueda crecer para que nuestra conciencia pueda estar despierta y que también ella nos pueda ayudar, mi Dios, en el día en que nosotros podamos tener algún tipo de dificultad. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Permite, mi Señor, que continuemos creciendo en sabiduría. Permite que podamos seguir creciendo, mi Dios, en el conocimiento de tu bendita palabra. Y te damos gracias, gracias infinitas por permitirnos escucharla. Ahora ayúdanos a poder, mi Dios, ponerla por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.